¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado, en la que pretendemos encarar una discusión escasamente desarrollada en nuestro país acerca de cuál es la estrategia de desarrollo. ¿Qué pasa con este modelo vigente? ¿Está agotado? ¿No está agotado? ¿Hacia dónde vamos? Y hay hechos puntuales que suceden, que todos somos testigos del acuerdo que se logró en Itaipú Binacional. También cuál va a ser el papel de Itaipú Binacional a partir del año 2027, algo que está definido, sujeto a lo que se establezca en la revisión del anexo C, que se va a tener lugar de aquí a fin de año. Pero como país, ¿a qué apostamos? Esta es la discusión. Más allá, superar la discusión de si los 650 millones de gastos sociales se tienen que discutir así, se tienen que aplicar así basado, que no está mal, hay que hacerlo y hay que precisar, pero ¿y después qué? Eso se acaba en 3 años y la visión del país no se puede limitar a eso. Para conversar sobre este tema, consideramos un arranque importante hacerlo con el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, el ingeniero Enrique Duarte. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benjamín? Realmente un gusto estar en tu programa, Igualmente. en esta casa, que hace tiempo no venimos charlando, ¿verdad? Hace tiempo que no estábamos conversando, bueno, es verdad. Este domingo se presta, ¿verdad?, para una buena charla. Se presta para una charla. Es oportuno hacerlo, es algo que está en debate a nivel mundial, se están dando cambios grandes y nosotros seguimos si hay que echarle a fulanito, a menganito, en el chiquitaje de la política. Y no digo que no hayan cosas, repito, que se puedan abordar y resolver, pero tiene que ser un marco un poco más general y una visión más amplia del país, ¿verdad? Sin ninguna duda, la política está presente en todos los sectores de la vida cotidiana de un país, ¿verdad? Ahora, el tema es cómo encaramos, ¿verdad? Yo creo que tenemos que entre todos hacer un esfuerzo y sobre todo en este momento, Benjamín. Las oportunidades no se presentan varias veces o, como dice el dicho, no se presentan 2 veces, ¿verdad? Estamos viviendo condiciones en materia regional que son envidiables, pero no estamos aprovechando estas condiciones. No estamos aprovechando todo ese viento de cola que nos trae en siendo un país amigable para la inversión, donde el clima de negocios es interesante, donde nuestras condiciones fiscales son propicias, donde nuestro capital humano es valorado, donde nuestra energía limpia y renovable es un factor de desarrollo, donde nuestra macroeconomía tiene una historia que nos sale de los fortuitos y hay una construcción en todo esto, ¿verdad? Que nace allá por el año 2002-2003. Y yo creo que tenemos que alinear esfuerzos, alinear criterios y todos trabajar por el desarrollo del país. Nosotros particularmente estamos convencidos que el desarrollo pasa por la generación de empleos dignos, y esos empleos dignos se obtienen a través de los procesos de industrialización. Absolutamente, mira, totalmente de acuerdo. Y algún agregado tal vez, de industrialización con mayor peso del capital nacional, de la industria nacional. Porque las industrias que puedan radicarse o capitales del extranjero que puedan radicarse en el país, que bienvenidos si se adecuan a las normas nuestras vigentes, son capitales que no se quedan, se van. Y los dólares tampoco se quedan, sí, se van, ¿verdad? Lo que queda acá es lo que hace nuestra ala productiva, nuestras ramas productivas, en general de las ramas de la producción y de la industria en particular. Entonces, es una definición muy importante. A mí particularmente me apena, te digo, con orgullo, por un lado me genera orgullo y por otro lado me apena. Estamos entre los principales productores de soja, ¿verdad? Estamos entre los principales productores de chía, de arroz. Y sin embargo, ¿qué es lo que ambicionamos? ¿Qué es lo que estamos generando exportando productos sin la elaboración hasta el nivel final, sin la manufactura? Estamos exportando riqueza a otros países. Sí. Y realmente tenemos que aprovechar nuestra capacidad, tenemos que integrar la producción, la industria y el comercio. Acá no son sectores
que juegan en forma independiente, tenemos que jugar todos juntos y tenemos que entender que al final la industrialización de todas nuestras materias primas y la industria de transformación de todos aquellos insumos que podamos importar son los que nos van a conducir hacia el desarrollo y a través de ese desarrollo a la real economía del conocimiento. Sabes que este tema de las inversiones ligadas a la producción, a la industria, al comercio, es objeto de debate a nivel internacional y en gran medida de definiciones ya a nivel internacional que están en pleno desarrollo. Argentina es un caso que yo lo señalo, pero en forma negativa, sigue apostando o hace una nueva apuesta, pero una apuesta en base a alineamientos que están siendo modificados en el mundo, que es crear un régimen de incentivo a las grandes inversiones, pensando siempre en la erradicación de capitales extranjeros y no apostando a la reestructuración de su propia producción nacional. Ellos tienen un problema que es la escasez de dólares. Necesitan, como el oxígeno, dólares porque no los tienen. Nosotros ese problema felizmente no tenemos. Tenemos una cantidad importante de moneda extranjera y de dólar en particular en circulación en nuestro país. Pero seguimos, sin embargo, también escuchamos parte del discurso oficial y de prácticas oficiales, por años estoy hablando, no solamente en la actualidad, las inversiones extranjeras, las inversiones que no están mal. Pero la prioridad es la inversión nacional. Y quería retomar el tema de Itaipú justamente, porque, o plantear el tema de Itaipú. Itaipú nos plantea grandes perspectivas, pero también nos avisa, o mejor dicho, nos plantea grandes medidas que se adoptaron ahora, que van a tener consecuencias prácticas en los próximos 3 años, pero también nos avisa que en pocos años más ciertas cosas van a cambiar. Van a cambiar los gastos sociales que van a desaparecer. Itaipú dentro de poco Paraguay va a disponer de toda su energía en Itaipú dentro de poco tiempo, estamos hablando del año 2030 a más tardar 2030, y no solo de Itaipú, de todas las hidroeléctricas. Entonces ya vamos a tener un mercado que va a necesitar nuevas fuentes de generación de energía. Otros países a escala prioritaria están desarrollando el tema justamente de las políticas de incentivo de la producción nacional, empezando por Estados Unidos. Estados Unidos, promotor de la política ultraliberal por años, hoy está revisando eso, centrando en las políticas de desarrollo industrial y una participación activa del Estado en esas políticas con subsidio y proteccionismo. Sí. Subsidio, protección, desarrollo de la industria nacional. En Paraguay, ¿cómo nos preparamos para esto, por ejemplo? Bueno, tocaste el tema energético. El tema energético nos presenta desafíos, nos presentan también sacrificios, ¿verdad? Recordemos, y yo creo que en esta casa más de una vez hemos hablado de la necesidad que tenemos de utilizar nuestra energía como factor de desarrollo. Exacto. Pero para que la energía sea factor de desarrollo, la energía tiene que ser suministrada, el servicio de energía eléctrica tiene que ser un servicio de calidad. Claro. ¿Y por qué de calidad? No porque el aire acondicionado se me apaga cuando hay un pestañeo, cuando hay un corte. Es porque la producción hoy en día depende mucho de bienes de producción que trabajan en base de sistemas de control numérico. O sea, los procesadores, todos los sistemas de controles de producción son altamente sensibles a la calidad de la energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo quiero invertir en una línea de producción que probablemente me va a mejorar el rendimiento. Te decía, hace unos días estábamos en una fábrica, que es una fábrica papelera, productora de envases de cartón, que acaban de incorporar una máquina, una sola máquina, que en el mismo tiempo le triplica la producción. Ahora, esa máquina con un pestañeo, chauché en costo de materia prima, chauché en costo de energía, porque una cosa es la tarifa y otra cosa es la factura con los cortes y con los pestañeos, porque las máquinas vuelven a reiniciarse, toda una historia. Entonces, recordemos de que el desafío que nos presenta el sector energético, nuestra
capacidad que tenemos en las binacionales, que como dijiste, 2030, 2031, no sé, ahí vamos a estar, ¿eh? Vamos a estar ahí y tenemos que en forma urgente estar pensando en lo que son es la generación renovable, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta de que aún no recuperamos la inversión perdida y aún no estamos acompañando la inversión perdida más el crecimiento del mercado. Hoy este anuncio, ¿verdad?, que como decís viene por 3 años, ¿verdad?, nos genera una oportunidad, Benjamín. Sí, sí. Y esa oportunidad, ¿sabes cuál es? La de poner en orden la casa en materia de la infraestructura energética. Porque si no, no podemos pretender ir hacia el desarrollo a través de la producción, a través de la manufactura. O sea, si algo de dinero habrá de entrar en materia de gastos socioambientales, como definido, yo entiendo que hay otros sectores que también necesitan, pero la prioridad debería ser la ANDE. Miremos un poco hacia dónde vamos, miremos cómo crece nuestra población económicamente activa, miremos cómo necesitamos generar empleo. Y para generar empleo necesitamos industrias y para erradicar las industrias necesitamos calidad de energía. Sí, y una política, por eso decía, hablaba de la política pública desde el Estado, de fomento y de brindar las condiciones, empezando por las energéticas, pero siguiendo con otras medidas, incluyendo de carácter financiera, para que esto se materialice. Claro. Y es bueno lo que señalás, muy oportuno, porque el acuerdo de Itaipú, que es logrado en Itaipú, va a generar 650 millones de dólares en total en concepto de gastos socioambientales, más los 580 que ya eran en concepto de royalties y compañía, que viene de antes y seguirá después. Seguirán después. La diferencia es en el campo de los gastos socioambientales y cómo se van a aplicar. Los anuncios fueron muy generales y sin establecer prioridades. Tal vez a la hora de priorizar, no sé si ustedes tienen previstas algunas conversaciones con el Ejecutivo, la ANDE ocupe un segmento importante en materia de inversión, porque la ANDE tiene un proyecto de inversión, por ejemplo, para este año de 370 millones de dólares. Pero su plan maestro contempla inversiones por 500 millones de dólares. Requiere 500 millones de dólares, incluyendo las nuevas fuentes de generación alternativa, claro, para llegar al 2030, 2031 con capacidad de satisfacer las necesidades del mercado. Esto le consultamos al presidente de la ANDE y nos decía, el sector privado. Muy bien, excelente. Pero esa es una declaración muy general, ¿verdad? Y es una parte de la solución. Es una parte de la solución. El Estado no puede descansar únicamente en eso. Primero. Segundo, si se piensa solamente en el sector privado como inversiones internacionales, iríamos por un mal camino. La pregunta es si no habría que invertir en el sector privado correcto. Señores de la UIP, o sector empresario, industrial, inviertan en fuentes de generación de energía en Paraguay. Nosotros desde el Estado vamos a respaldarles de esta u otra manera, con estas u otras políticas de subsidio, o te invierto en la cuestión. Ustedes UIP, señores del Estado, queremos avanzar en este camino de industrialización, como están avanzando otros países desde hace años ya. Pero necesitamos estas políticas que se implementen. Esa discusión nos cuesta demasiado, parece, instalarla, Enrique. Voy a tocar 2 temas. Uno que tocaste al final, antes de entrar en este tema, ¿verdad? Que es el tema de los requerimientos respecto a políticas industriales. Nosotros, si bien estamos dimensionando, estamos trabajando en lo que son políticas de Estado en materia industrial, pero la base de la pirámide constituye el financiamiento. El financiamiento para el desarrollo industrial. Y recordemos que acá no hay banca de desarrollo. O sea, comenzamos por la base de Brasil. El plan, por ejemplo, brasileño de los miles de millones de dólares que destinó ahora para los siguientes 4 años para fomentar, para mejorar la productividad de su industria. O sea, comencemos por el financiamiento, ¿verdad? Hablaba sobre el tema de cómo invertir estos fondos. Sin ninguna duda, y es predecible que se genere mucha crispación y pelea, porque las necesidades están en todos los sectores, ¿verdad?
Pero, y yo te quiero comentar que hablé con el presidente de la República y le comenté la necesidad que tenemos y la oportunidad, porque no sé si vamos a tener otra oportunidad en estos 3 años de poder reconstruir o poder actualizar nuestra infraestructura energética para aprovecharla a través de la industrialización. Entiendo de que hay intenciones de fortalecer ese sector y darle condiciones, porque como acabas de decir, hay muchos sectores, los sectores de generación, por ejemplo, dan a la inversión privada, pero en materia de distribución, claro, o sea, es inversión que tiene que ser propia, digamos, de la empresa utility, que en este caso es Andes. Entonces yo honestamente te digo, y creo mucho en lo que me dijo el presidente Enrique, es un sector prioritario para nuestro gobierno y realmente espero que se aproveche la oportunidad, que no dejemos pasar, porque yo no sé si subir desmedidamente la tarifa, aunque yo creo que también hay que considerar el tema tarifario, ¿verdad?, sea una solución y sea una solución popular, ¿verdad? Definitivamente no. Aumentar impuestos tampoco, ¿verdad? Además es política del gobierno no tocar, digamos, la estructura impositiva. Entonces nos queda otra. Nos queda otra más que recibir, digamos, estos tipos de recursos frescos, ¿verdad? Darle salud financiera a la ANDE, buscar qué es lo que se puede llevar al sector privado. Desde luego, el sector privado va a ser un jugador, pero tiene que ser un jugador en aquellas áreas en que realmente la inversión justifique, por ejemplo, la generación fotovoltaica, todo el desafío que tenemos a través de la bioceánica con el desarrollo del Chaco, ¿verdad? Sí. Y bueno, hay que trabajar, hay que pensar y hay que decidir rápido. Pero ¿vos crees, honestamente te pregunto, que Paraguay tiene alguna estrategia de industrialización hoy? Porque durante 50 años no tuvimos. Y la demostración fáctica de esto, como país estoy hablando desde el Estado, igual se desarrollaron industrias, pero a pesar de esa situación, el resultado es que después de 50 años de existencia de Itaipú, utilizamos la energía que utilizamos. Y fuimos más bien vendedores de energía al Brasil a un precio muy baratito, ya es otra discusión. Entonces, ¿tenemos estrategia o estamos recién en los umbrales de definir una estrategia? Porque está bien la declaración de Santiago Peña cuando te dice una prioridad. ¿Cómo se materializa eso en materia de políticas públicas concretas? La verdad es que hoy no tenemos una estrategia industrial, aunque Nobleza olvida aclarar de que con el ministro Javier Jiménez venimos hablando justamente de cómo trabajar en áreas prioritarias, ¿verdad?, para transformar eso en políticas públicas. Aquellas áreas que habrán de generarnos empleo, habrán de generarnos ingresos, ¿verdad?, y nos puedan conducir hacia el desarrollo. Pero realmente hoy no hay una política estructurada. Todavía estamos buscando inversores, digamos, en forma desordenada. Siempre. En forma desordenada. Y bueno, son cosas que hay que construir, Benjamín. No están mal. Y no sirve solo criticar. Así mismo. Acá hay que poner el hombro, hay que trabajar conjuntamente en la definición de esas políticas públicas. Yo particularmente creo que el futuro del país pasa, por un lado, por la bioenergía, por otro lado, por la industria forestal, por otro lado, por la industria textil, y después te voy a explicar el porqué, ¿verdad? En otro programa pues no vamos a tener tiempo. Y después, sobre todo, ¿verdad?, en la industria encaminada a trabajar sobre lo que es el comercio de crédito de carbono. Y por último, y más importante desde mi punto de vista, traer al país una industria tecnológica de alto nivel. ¿Por qué? Porque en la industria tecnológica la mediterraneidad no va a jugar un papel importante. Vos sabés que lo que señalás de traer esta industria en particular, me parece que es la que tendría que definir, sea esta o con los ajustes del caso, la búsqueda de capitales internacionales. Si no parecemos, te digo, andamos desesperados buscando inversores y que encima no se concretan, ¿verdad? Y no está mal el esfuerzo, solo que es un esfuerzo agotador y en el costo, en la relación costo-beneficios,
son mayores los costos que los beneficios. Y acá tenemos una vía de desarrollo. Y por eso yo hacía mención a las políticas, cómo se fueron cambiando en el mundo. Los gobiernos del mundo cambiaron, incluyendo Estados Unidos. Señores, vamos a buscar el empuje a la reindustrialización en algunos casos, o de industrialización en otros, como serían en el nuestro, porque no tenemos una fase avanzada en materia de desarrollo industrial. Pero están en ese proceso, con participación estatal. Y nosotros seguimos todavía con el chip del consenso de Washington de la década del 80, ¿verdad? Entonces, sobre todo nuestros economistas que fueron formados en esas escuelas. Que son de esas escuelas. Son de esas escuelas. Bueno, tienen que sacarse ese chip. Ya pasó de moda, estamos en otra situación. Y no pasó de moda porque un buen día dijeron, pasó la moda. Vamos a usar sombrero para ocultar la calvicie y listo. No. Están cambiando porque generó desequilibrios muy grandes en el mundo, de todo tipo, en términos económicos, en términos sociales y una serie de cuestiones, y empezaron los ajustes, incluyendo los organismos multilaterales, que siempre son los más duros en esta materia. Entonces, esa es una discusión en Paraguay y tenemos muy presente. Que aprovechar. Vuelvo al tema de las oportunidades. Hoy se presenta, nosotros particularmente, está claro, en primer lugar, que es la UIP, trabajamos en materia de industria manufacturera por tratar al máximo de sustituir importaciones y sobre todo las de Oriente. Sobre todo las de Oriente. Correctísimo. Europa, hace 2 años, estableció su plan Global Gateway. ¿Qué es el Global Gateway? ¿Qué es? Es la ruta alternativa de la seda. O sea, es abastecer Europa, no de Asia. Y nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad. ¿Y a quién se abre todo este espectro, ¿verdad? Originalmente el Global Gateway fue concebido con un fondo de 750.000 millones de euros, de los cuales 250 ya están hoy en ejecución. Señores, dejemos de discutir y aprovechemos las oportunidades. Me parece muy bien. Y sobre todo, si hay discusiones y necesidad de formular críticas, todo bien, pero que desde posiciones dirigenciales, por lo menos como los gremios, empresarios, partidos políticos y otros, esas críticas estén acompañadas de salidas alternativas. Claro. Es decir, lo que se está haciendo no funciona o funciona más o menos, hay que hacer esto otro. Entonces te quería comprometer, no comprometer, no tenés por qué comprometerte conmigo en nada, pero invitar a discutir, avanzar en la discusión sobre cuál es la propuesta desde el gremio empresario, desde la UIP, en materia de industrialización, y cuál sería la participación del Estado en materia de políticas públicas en el desarrollo de esa estrategia. Con mucho gusto. ¿Esta te parece? Me parece que es un tema... No convoca a multitudes, no eleva el rating a las nubes, nada de eso. Importa 3 cuernos. Lo importante es que como país podamos avanzar en cuestiones que hacen a nuestro máximo interés. Y sembrar el pensamiento, sembrar esa idea de hacia dónde tenemos que ir. Como yo uso la palabra, este es un proceso de evangelización, ¿verdad? Porque tenemos que convencer hasta nuestra propia gente. Vos sabés que en el tema de Itaipú nos pasó eso, fracasamos en ese caso, pero este no. Este es un tema que además se dispone de mayor tiempo para la difusión. Itaipú nos tomó un tema muy técnico, aparentemente lo es, pero se dibujaba siempre de manera inalcanzable para la población. Y empezamos a discutirlo o a tratarlo con mayor asiduidad hace 2 años y piquito. Cuando empezó a bajar, iba a bajar la tarifa. Nadie nos escuchaba, nadie nos miraba. Pero después de cierto tiempo se fueron sumando voces. No las suficientes, pero es un tema que va a seguir vigente seguramente. Yo te aseguro que arranca también con muy pocos oídos escuchando, pero es máxima prioridad para el país. Y no podemos estar tan descolocados con respecto al resto de la humanidad, en donde se están dando esos giros, y nosotros que tuvimos las grandes oportunidades que vos mencionás que existen hoy, en el pasado las desaprovechamos por completo. Entonces, ahora subámonos al tren, ¿verdad? Y sí, Benjamín, nosotros somos los responsables de fijar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y yo particularmente no quiero que ellos, por lo menos, digan,
o mi padre o mi abuelo desaprovechó la oportunidad. Vamos a sembrar, vamos a trabajar. No nos van a escuchar, pero no nos vamos a cansar de hablar de esto. Y van a escuchar, van a escuchar. Son corresponsables, efectivamente. Gracias por tu presencia, por haber aceptado la invitación hoy, Enrique. Gracias a vos, Benjamín, y siempre estamos a las órdenes. Muy amable. Nosotros hacemos una breve pausa, enseguida volvemos con un tema político de actualidad. Si bien interesa más al sector de la oposición nucleado en el liberalismo, es algo que afecta al conjunto de la oposición y tiene su importancia a nivel nacional. Volvemos enseguida. Segundo bloque de Fuego Cruzado y ahora vamos a abordar la situación del PLRA, particularmente en torno al surgimiento de un nuevo movimiento, denominado Nuevo Liberalismo, que plantea, que propone, es una luz de esperanza para los liberales o no. Lógicamente con quienes hablemos, sus promotores van a sostenerlo primero, pero ¿cuáles son las bases que le dan sustento a esas expectativas que muchos, están diciendo que va generando este nuevo reagrupamiento político interno en las filas del PLRA? Para eso vamos a hablar con Alcides Rivero, él es intendente de la ciudad de Fernando de la Mora por segundo periodo y dirigente de este nuevo movimiento interno del PLRA. Buenas noches, Alcides, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Benjamín, y buenas noches a la teleaudiencia. Bueno, comentanos por favor cómo se da este proceso de reagrupamiento dentro del PLRA y sobre todo después vamos a pasar a los fines, cuál es su plan de actividades, pero ¿cómo fue el proceso para constituir el movimiento? Este proceso empezó el año pasado con los intendentes municipales. Nos hemos reunido varias veces y hemos aprendido a convivir juntos, ¿verdad? Y hemos visto que en la política del Partido Liberal había muchos grupos antagónicos, radicales, extremistas en sus posiciones, problemas personales. Y creímos conveniente, nosotros hablamos con los compañeros, con los colegas intendentes. Estuvimos presentes el domingo pasado 48 intendentes de toda la República. Estamos 62 en este movimiento de 79. Y hemos decidido en ese momento conversar con los dos gobernadores y tratar de buscar aglutinar a la mayor cantidad de dirigentes del Partido Liberal, buscando unificar y pacificar el partido y fortalecer el partido. Ese es nuestro objetivo principal, porque creemos que para la democracia es muy importante que el Partido Liberal y para la República esté fortalecido. ¿Se puede considerar el movimiento de los intendentes o como base, como punto de partida, los intendentes liberales de Los intendentes de la liberales de la República, donde yo soy presidente de la coordinadora de intendentes liberales de todo el país. Decías 62 de 79. Sí. Casi la totalidad de los intendentes. Y casi el 75-80% de los intendentes. Entonces ustedes dicen, basta ya de esta riña, estas posiciones, esta disyuntiva tradicional en el liberalismo entre, para ser más claros, efrainistas y lianistas, efrainistas. Claro, y que es el momento de unir a las dos corrientes, ¿verdad? Nosotros estamos el domingo cuando creamos este nuevo espacio, estuvieron de las dos corrientes. Estuvieron lainista, efrainista, yoyista, de todos los sectores estuvieron y no hubo ningún problema, no hubo sillazo, no hubo silbido, no hubo pelea, ni nadie se hizo algún desafío. Al contrario, hubo realmente una euforia de la gente y estaba efervesciente la gente ese día. Compartíamos un video sobre Taiwán, el Congreso taiwanés, ahí resuelven las piñas a veces. Sí. Las cuestiones, un parlamentario le saca un proyecto, no querían que discutan, sale corriendo con el proyecto. Sí. Bueno, a veces en el liberalismo las discusiones fueron no de ese tipo, pero volaban también sillas y cosas por el estilo, sobre todo en los últimos años muy crítica la situación. Los principales referentes que mencionabas de estas corrientes, ¿ustedes escucharon algún tipo de opinión de parte de ellos? Me refiero a Efraín o Blas Llano.
No, nosotros creemos que queremos fortalecer este nuevo grupo, este nuevo espacio, ¿verdad? Donde pueda haber líneas consensuadas, donde podamos unificar el partido. Siempre no va a haber una unificación ni un consenso del 100%, pero creemos que podemos tener la mayoría en esta línea y eso es muy importante. Luego vamos a sumarle a estos líderes, porque ellos también tienen, así como tienen sus errores, también tienen sus virtudes de alguna manera y esas virtudes nosotros también queremos ir aplicando de alguna manera. Sí, pero más errores que virtudes, a juzgar por los resultados, ¿verdad? Claro, y es muy importante eso porque últimamente, en toda la era democrática, todos los presidentes del partido solamente llegaban a la presidencia del directorio para ser candidato a presidente de la República. Y utilizaban la estructura partidaria nomás. Nosotros queremos proponer también en una reforma del estatuto próximamente que el presidente del partido, aunque sea renuncie 6 meses antes, como hacen los gobernadores, si quiere ser candidato. Claro. Y eso sería muy importante, ¿verdad? Porque si no, solamente es para utilizar la estructura partidaria. Y no, al final, es por eso que algunas veces no tenemos el 100% de unidad dentro del partido, porque no se dedica a trabajar ni a articular tanto para dentro del partido y fuera del partido con la oposición misma. Claro, y en los procesos internos también se juega por un sector, le mata inanición al otro y cosas por el estilo, ¿verdad? Así mismo. ¿Qué le ofrece nuevo liberalismo a los afiliados al PLRA y cómo se proyecta a nivel país? Pero lo primero, ¿cuál es la oferta que le dicen ustedes? Vengan con nosotros porque proponemos esto para el partido. Nosotros, como dije, queremos hacer una línea consensuada, ¿verdad? Donde podamos a través de eso llegar a victorias políticas, donde donde analizamos el pasado, tanto de los movimientos internos y del directorio, donde creemos que es muy importante, en primer lugar, queremos escucharle a las bases, no vamos a recibir órdenes de nadie, nosotros queremos que el dirigente de base sea el que nos ordene y un liderazgo que queremos practicar dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, que es más bien un liderazgo, Benjamín, horizontal, no un liderazgo vertical, ¿verdad? Donde haya muchos líderes, ¿verdad? Por supuesto encabezados por los 2 gobernadores, pero donde todos nos podamos escuchar y que el partido vuelva otra vez a estar en los temas nacionales. Imagínate, hoy se habla todo el mundo habla del transporte, o todo el mundo habla de Itaipú. Correcto, el partido no tiene posición. Y nadie escuchó hasta ahora que el partido haya convocado al directorio para hablar, para poner una posición sobre esos temas nacionales y actuales. Entonces, eso nosotros queremos buscar dentro del partido, fortalecer las bases partidarias y también bregamos por la unidad de la oposición. Tratar de que a través de este nuevo espacio podamos construir una oposición, articular la oposición y buscar que el mejor paraguayo posicionado dentro de la oposición sea el próximo candidato a presidente de la República. Vamos a llegar a la cuestión nacional, pero siguiendo un poco más en la cuestión interna, no sé cuál es tu opinión, quisiera conocerla sobre algunos estilos de hacer política, porque veíamos en el acto de lanzamiento algunos discursos muy vehementes y hasta si se quiere un tanto violentos de algunos que tienen ese estilo, como Celeste Amarilla, por ejemplo, la senadora Celeste Amarilla, siendo muy agresiva con respecto a las figuras anteriores que lideraron el PLRA e incluso figuras extrapartidarias como Cartes, que no sé por qué estaba en la discusión de los liberales. Pero ese estilo de política, ¿ustedes qué piensan de eso? Nosotros vamos a tratar de construir el estilo de política donde busquemos un equilibrio de las cosas, ¿verdad? No ir al extremo. Justamente eso es lo que buscamos dentro. Creo que eso hablamos con los intendentes, los gobernadores y también con los legisladores. Respetamos la opinión de cada uno. Ese es el primer principio del movimiento, respetar. Pero vamos a ir trabajando en la construcción de tener una política equilibrada, ¿verdad? Buscando un consenso. Para eso hay que tratar de mantener una posición de oposición, pero no rehuyendo al diálogo en cosas que benefician al pueblo paraguayo. Entonces, claro, eso es muy importante, ¿verdad? Nosotros creemos que es fundamental porque hoy el Partido Liberal tiene muchas crisis, no solamente una crisis financiera y económica que se habla tanto, tiene también una crisis de identidad. Correcto. También el Partido Liberal tiene una crisis de idea. Uno basta que miren las reuniones
en la Cámara de Diputados, legisladores o en la Cámara de Senadores, y uno se da cuenta que nadie debate ideas. Tiene una crisis de ideas el partido. El partido no presenta ideas claras para el pueblo paraguayo, soluciones bastante claras. Creo que eso nosotros vamos a buscar del movimiento, y también tiene una crisis en la línea pragmática. Y hay dos crisis después de eso, que tiene una crisis en la visión de futuro del partido y en la crisis de resultados. Qué interesante, porque efectivamente restringir la crisis que soporta una organización política de tantos años a un sujeto o dos o tres es una interpretación muy limitada. Detrás de esos exponentes hubo políticas, determinadas estrategias, tácticas electorales. Entonces implica necesariamente, si querés aportar una nueva mirada, una nueva visión, implica una autocrítica de lo realizado en esos terrenos. Claro, hay que hacer una autocrítica de todo. Por eso digo, no hay que solamente limitarse a atacarles a las personas en forma individual. Creo que hay que hacer una autocrítica, pero no mirando el pasado, mirando ya el futuro y el presente, ¿verdad? Porque hay que trabajar mucho en el Partido Liberal. Falta mucho trabajo, y vuelvo a repetir, tiene que el partido volver a los temas nacionales actuales, que como el tema del transporte mismo. Creo que el nuevo movimiento dentro de 15 días va a presentar un proyecto en el directorio donde se pueda estudiar un proyecto de ley de transporte. Una cuestión partidaria, estrictamente interna, y después seguimos con el tema nacional, pero que tiene mucha importancia para ver cómo administran la crisis interna, que va a llevar seguramente cierto tiempo poder superarla, es la convención que está convocada para agosto, tengo entendido, o propuesta para agosto. ¿En qué quedó ese proyecto de convención? Nosotros creo que siempre yo digo, mal o bien, en estos últimos tiempos, después de la derrota del partido, ningún movimiento interno dentro del partido, ningún grupo de legisladores, nadie presentó algo concreto. Fue la coordinadora de intendentes liberales, aquella vez en mayo, reunido después de 30 días de las elecciones, nosotros presentamos donde le pedimos al señor Efraín Alegre que dé un paso al costado. O en caso contrario, que se convoque a una... Ese documento fue utilizado en agosto para que el señor Efraín Alegre sea apartado del cargo. Nosotros creímos que había que pacificar el ambiente, hay que buscar una unidad, y nos hemos reunido otra vez la coordinadora de intendentes liberales y volvimos en noviembre y diciembre a presentar otro documento al directorio solicitando una reunión del directorio para que convoque a una convención extraordinaria para la reforma del estatuto y ver la posibilidad y de buscar de un adelantamiento de las elecciones para que no coincidan con las municipales, de modo a buscar el mayor consenso, ya sea... ¿Cómo hacen los colorados? ¿Cómo hacen? Exactamente. Sí, para buscar la unidad, porque esa interna, Benjamín, por ejemplo, en Fernando La Mora, vos podés ser un candidato que tenga el mayor índice de aceptación, ¿verdad? Pero vienen unas internas partidarias y te lanza un candidato cualquiera y te descompone fuerte, todo el ambiente. Con respaldo económico, con tal de darles los votos para el directorio. Entonces también eso de alguna manera era buscar, o antes o después de buscar, y eso es una solicitud. 3 veces solicitamos al directorio, lastimosamente no se pudo dar las reuniones porque se quedaba sin quórum, pero creemos que vamos a ir trabajando de modo para que podamos hablar con las personas y buscar la unidad del partido y convencerle a la mayor cantidad de convencionales. También se planteó en el marco de esa convención, cuando se realice, si es en agosto, septiembre o en el mes que fuere, la interrupción de la presidencia del actual titular liberal. Es decir, tiene que ver con esto que vos decís, adelantar las elecciones. ¿Qué piensan sobre la gestión del presidente del PLR? Nosotros vamos a estar también conversando con él, ¿verdad? Vamos a buscar un diálogo amplio en ese sentido. Nosotros creemos nomás que el partido necesita encontrarse fuerte ante las elecciones municipales, porque no hay un 2028 sin un 2026. Nosotros tenemos objetivos bien claros dentro de este nuevo movimiento de que de estas 79 intendencias liberales que administran los liberales,
podamos llegar a 100 intendencias. Que eran las que tenían antes, ¿verdad? Que era más o menos la que teníamos antes. 100 intendencias liberales y recuperar algunos que perdimos por 30, 40 votos, otro por 80 como el de San Pedro, por 84 votos. Yo creo que por cuestiones de no haber trabajado en forma profunda. El partido tiene que apostar en esas intendencias realmente donde hay posibilidades de que podemos ganar. Claro. Y la otra intendencia buscar un consenso con la oposición. Volvamos al tema nacional. El PLRA mantuvo una estrategia durante años, desde la INO, probablemente en adelante, de, haciendo algunos paréntesis, pero en general fue articular para los procesos electorales una política de frente único anticolorado. No le funcionó, excepto a la oposición no le funcionó nunca, vemos los resultados, excepto en el 2008, cuando gana Fernando Lugo, con una política que no era esa, era otra, era más incluyente, no tenía como centro el coloradismo. ¿Ustedes qué ven o qué piensan al respecto? Porque Paraguay durante mucho tiempo es colorado, liberales, colorado, liberales, liberales, colorado, y esa antinomia, la verdad, esa disyuntiva no le hizo precisamente muy bien al país. En esta nueva era, nuevo siglo, ya estamos muy adentrados en él, terminando el primer cuarto de siglo. ¿Ustedes van a seguir esa línea que el problema es el Partido Colorado o el problema es más estructural y la política del PLRA tiene que ser más amplia al respecto? La política del PLRA tiene que ser más amplia al respecto y el problema es el sistema y es estructural, no es solamente el Partido Colorado. Tenemos que buscar nosotros ser amplio y abierto a la sociedad y buscar también soluciones a los problemas que existen. No solamente hacer oposición por oposición. Imagínate, respetando lo que es la ley de hambre cero, ¿verdad? El partido le defendió a su gobernador del departamento central, pero el partido no propuso una propuesta alternativa claro, a la ley de hambre cero. El partido hubiese propuesto una propuesta alternativa, valga la redundancia, a la ley de hambre cero, de modo para dar soluciones y demostrar, no importa que tengamos 2 votos, no importa que tengamos 22 votos en la Cámara de Diputados, lo importante es demostrar esa amplitud y ese deseo de poder solucionar las cosas, porque lo que espera el pueblo, el que tiene su heladera vacía, el que no tiene seguridad, lo que busca es tener esa esperanza de poder solucionar los problemas que tienen. Sí, y lo mismo pasa en otros temas de mucho interés nacional, uno de ellos vos mencionabas. Desde filas liberales, algunos de sus exponentes también cuestionaron el acuerdo de Itaipú. Bueno, a ver, ¿y qué proponés como alternativa? Nosotros mismos desde los medios les reclamábamos esta posición y la respuesta es el silencio. Y te comento que el directorio, no sé, hace 2 o 3 años, imagínate, mandó a hacer un estudio energético sobre el tema de Itaipú. Pues está guardado, nunca trató el directorio, nunca se le planteó. El directorio está aislado de su parlamentario. Y el parlamentario entonces está también aislado. Entonces se habla de mucha indisciplina, pero es difícil mantener una disciplina partidaria con los parlamentarios si el directorio no propone propuestas concretas en el Parlamento. Los partidos se convirtieron en nuestro país, con el correr de la democracia, en aparatos más bien electorales. Que funcionan en tiempos electorales, claro, maquinarias electorales. Está el puntero, aquel, ya está una estructura más o menos preestablecida o que se va montando durante la campaña electoral. Se dan las elecciones y después eso desaparece y no tienen vida orgánica o tienen muy poca vida orgánica entre elección y elección. Resucitan en víspera de elecciones y después se van a dormir. ¿Ustedes qué plantean? Porque el PLRA en sus orígenes tenía un funcionamiento interno muy activo. Claro, se estaba construyendo luego en el combate a la dictadura, no era una tarea sencilla, era militancia pura y dura. Pero en la democracia les pasó lo contrario, digamos, fueron adoptando otras formas. Y creo que nos desgastamos un poco en la democracia. Ahora de la democracia empezamos a desgastarnos un poco, no nos recuperamos. Se habla mucho de una subordinación al partido de Colorado. Es porque nosotros nos damos idea económica. En la idea económica mismo, nosotros
nos sentimos subordinados al Partido Colorado, muchos de nuestros legisladores, en el sentido de que, porque el partido no presenta ideas económicas, ¿verdad? El partido ha perdido mucho. Imagínate, antes Benjamín, el partido tenía una juventud liberal radical que se iba y hacían cursos en el exterior, viajaban a través de fundaciones y compañía, se hacían cursos por el interior del país, ¿verdad? Donde se formaban líderes. Hoy en día el partido tiene un instituto que se llama José P. Ullari, pero no forma líderes, no trabaja en la formación de líderes. Los líderes que nacen del Partido Liberal hoy en día son espontáneos, ¿verdad? De situaciones que coyunturales, no son líderes que se han formado en un instituto los mismos intendentes. Nosotros estamos huérfanos, abandonados por el partido, no recibimos una ayuda constante del partido. El partido hubiese puesto asesores, el partido hubiese tenido un grupo de economistas que estudien todo lo que es el presupuesto general de gasto. El partido tiene que tener, imagínate, hablamos de transparencia. Nosotros somos un partido que queremos hablar de transparencia, pero nosotros no tenemos ni una página web donde rendimos cuentas. Así mismo. Las categorías en política son importantes, aunque algunos digan que ya murieron las ideologías, y la verdad que siguen vivitas y coleando, y que terminologías como centro, izquierda, derecha, pierden todo sentido, y tampoco es verdad. Aunque es cierto que esas definiciones a veces hay que darles contenido, porque si no, de por sí no dicen mucho, pero sirve para ubicar políticamente a cada actor o a cada agrupamiento político. Ustedes, en términos ideológicos, porque en el liberalismo históricamente también hubo corrientes que disputaban en este campo, y en el terreno de las ideas, desde su fundación en adelante. ¿Cómo se definen ustedes? ¿Progresistas, de centro, centro-izquierda, centro-derecha, moderados, conservadores? No, moderados realmente queremos congeniar con todos los sectores. En el Partido Liberal hay sectores progresistas, hay sectores de centro-derecha, hay de derecha extrema, de todos los sectores ahí. Nosotros queremos congeniar eso, por eso queremos construir algo nuevo dentro del Partido Liberal. No es tan fácil, pero nosotros creemos porque empezamos con gente exitosas en elecciones y en gestión, que son los intendentes, que han ganado realmente elecciones. Y también los dos únicos gobernadores que tenemos hoy en día, ¿verdad? Son los pilares de este nuevo movimiento. Por eso para nosotros es muy importante congeniar y consensuar con todos los sectores, tanto progresista, de izquierda, de derecha y de centro derecha. Queremos buscar un punto intermedio. ¿Y crees que se puede? Te pregunto porque alguien decía café o leche, y en algunas cosas, desgraciadamente, ese alguien que era Alfredo Stroessner tenía razón. Juntar posiciones antagónicas es imposible. Entonces, desde una posición de izquierda siempre decíamos, ¿cómo podés acordar con Patria Querida, por ejemplo, que es una posición muy de derecha? Y viceversa, desde Patria Querida, ¿cómo podés acordar con el Frente Guazú o sus alas más de izquierda? Y es porque la lógica política en Paraguay fue puramente electoralista, no era sobre bases de acuerdos políticos. ¿Cómo ustedes van a encarar? Está bien buscar candidatos a futuro, pero primero tienen que buscar nosotros queremos acuerdos políticos. Sobre una base programática y con acuerdos políticos, donde podamos tener, aunque sea 5 puntos de coincidencia con todo. Hay que hacer, creo que el Partido Liberal 2 veces ganó las elecciones, uno aliado con el señor Fernando Lugo en el 2008 y en otra con Yoyito Franco, que fueron elecciones nacionales, pero también de alguna manera aliado con UNAC en ese momento, ¿verdad? Y creo que en esas 2 oportunidades se hicieron, la de Yoyito no discuto porque era candidato a vicepresidente, pero cuando se hizo con el presidente de la República, Fernando Lugo, se hizo un acuerdo electoralista. Tampoco se hizo un acuerdo programático en muchas situaciones. Pero así le fue, ¿eh? Sí, y de esa manera yo creo que perdimos la magnífica oportunidad de poder realizar, de haber terminado ese periodo presidencial en ese momento, ¿verdad? Porque hay que recordar que la deuda externa, cuando termina la presidencia de Fernando Lugo, de Nicanor y Fernando Lugo, apenas llega al 3%.
Sí. Y hoy estamos brillando casi el 16%. Los dólares están en realidad ya del Producto Interno Bruto representa 38.5%. Está altita porque decían, siempre se manejó que el 40% es el tope. Eso quiere decir que Paraguay va a tener que redefinir cuál es su vía de desarrollo, porque evidentemente no se pueden financiar proyectos eternamente por vía del endeudamiento, ¿verdad? Entonces, efectivamente, vamos a seguir discutiendo sobre todo cuáles son los planteamientos políticos más hacia adelante, más a futuro. Claro. Alcides, porque esta es la base de la recuperación o no del PLRA. Si es la discusión personalista y compañía, estos son mejores, estos son peores y compañía, evidentemente van a seguir sumidos en esta crisis. Nosotros, algunos se apresuraron en tratarnos con algunos motes, ¿verdad? Nosotros a esa persona le vamos a invitar a dialogar. Lo mismo vamos a dialogar con esa persona, ¿verdad? Nakayama, que ya fundó otro partido. Nosotros vamos a hablar también con Eduardo, vamos a hablar también con él, porque en el diálogo también y buscando esa unidad, el diálogo es muy importante, ¿verdad? Hay que hablar con todos los sectores y nosotros vamos a hablar con ellos. Yo quiero decirte nomás que el mote que no nos pueda dar, vuelvo a repetir, nosotros no vamos a recibir orden de nadie, nosotros vamos a hacer lo que mejor le convenga al partido, vamos a ir escuchando a la base, empezamos los encuentros departamentales el 26 de mayo en el departamento de San Pedro, tenemos que visitar 17 departamentos y vamos a escucharle a la dirigencia de la base qué quiere para el Partido Liberal Radical Auténtico. Alcides, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes, Benjamín, y a las órdenes siempre. Antes de irnos, les comentamos que si querés viajar, hacer ese curso de fotografía, comprarte un nuevo celular, celebrar tu cumpleaños o boda a lo grande, para eso que tanto querés, estamos. Aprovechá y solicitá un préstamo en Basa con cuotas desde 35.000 guaraníes por millón, con un desembolso mínimo de 5 millones de guaraníes y un plazo de 48 meses. Contactanos al WhatsApp 021-618-7070. Basa, cuando quieras, estamos. Así damos por concluida el programa de la fecha. Esperamos reencontrarnos, como siempre, el próximo domingo a las 21 horas. Hasta entonces.